Podríamos decir sin temor a equivocarnos que para entender las doctrinas contenidas en la palabra de Dios y para vivir una vida cristiana saludable, es indispensable que el creyente conozca la relación que existe entre la ley de Dios y el Evangelio. Spurgeon decía que el hombre que comprende esa relación entre la ley y el Evangelio posee las claves necesarias para comprender la teología bíblica. Sin esta comprensión, muchos errores teológicos serán cometidos, errores que producirán a las almas daños considerables. Es por no comprender adecuadamente esta relación que algunos predican la ley en vez de predicar el Evangelio, mientras otros predican el Evangelio como si no existiera la ley, como si la ley no tuviese ninguna relevancia para nosotros hoy. A través de todas las épocas de la historia, la iglesia cristiana ha tenido que luchar para mantener un balance apropiado entre estos dos extremos, entre el antinominianismo por un lado y el legalismo por el otro. El antinominiano de anti contra nomos ley, el antinominiano rechaza por completo la relevancia de la ley para el creyente, mientras el legalista cree que se salvará cumpliendo la ley. Pero la palabra de Dios no enseña ni una cosa ni la otra, y tanto un extremo como el otro serán terriblemente perjudiciales para la verdad del Evangelio. Es de suprema importancia entonces que entendamos cuál es el papel que juega la ley en la presente dispensación del nuevo pacto. ¿Qué quiso decir realmente el apóstol Pablo cuando afirmó que el cristiano no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Significa eso acaso que ya no tenemos ninguna obligación con la ley moral de Dios? ¿Cuál es la relación que existe entre la ley y el Evangelio? ¿Qué papel juega la predicación de la ley al proclamar el Evangelio a los perdidos? Hace unos domingos atrás iniciamos una serie de sermones sobre los 10 mandamientos, lo que conocemos como el Decálogo, la ley moral de Dios. Pero antes de pasar a considerar directamente este tema, antes de pasar a considerar cada uno de estos mandamientos por separado y en detalle, hemos tomado un tiempo para responder todas estas interrogantes que hemos planteado aquí, de modo que podamos ver los mandamientos en una correcta perspectiva en relación con el Evangelio. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y la historia de la iglesia ha demostrado hasta la saciedad que no siempre se ha hecho un uso legítimo de la ley. Y cito una vez más a Spurgeon aquí. Dice él, no hay un punto sobre el cual los hombres hayan cometido mayores errores que en lo que respecta a la relación que existe entre la ley y el Evangelio. Es necesario entonces, hermanos, que antes de considerar directamente los 10 mandamientos, hagamos esta introducción general al tema de la ley y su relevancia para nosotros hoy. Y voy a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora, porque hemos tenido que interrumpir varias veces esta serie. En nuestro primer estudio consideramos a Dios como el legislador. Y decíamos básicamente 3 cosas al respecto. En primer lugar, que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. ¿Y eso qué significa? Que Él tiene derecho de gobernar todas las cosas que Él ha creado de acuerdo al designio de su voluntad. En segundo lugar, vimos que en el ejercicio de esa soberanía divina, Él ha legislado sobre sus criaturas. En otras palabras, que el gobierno de Dios se extiende sobre el aspecto moral y ético de la vida humana. Algunas personas están dispuestas a admitir que Dios controla los astros, que Dios controla el movimiento de los planetas, pero no están dispuestos a admitir que Dios controla el aspecto ético y moral de la vida humana. Y finalmente vimos en aquella ocasión que las Escrituras tienen el deber, la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. En aquella ocasión tratamos con este punto muy brevemente, pero este tema fue ampliado en nuestro segundo sermón introductorio, en el cual consideramos
la obligación ineludible que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta. La obligación ineludible que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta. El hombre debe obedecer a Dios. Esto no es algo opcional, no es una mera sugerencia, es una obligación ineludible. ¿Y cuál es la base sobre la cual descansa esta obligación? ¿Por qué está obligado el hombre a obedecer a Dios de ese modo? Respondíamos la vez pasada, por cuanto somos criaturas de Dios. El hombre no es un ser autónomo, alguien que puede trazar por sí mismo la línea demarcatoria que separa el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Eso es prerrogativa única de Dios y solo de Dios. El hombre es una criatura y por lo tanto se debe por entero a su Creador. Y hermanos y amigos, así ha de ser mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre. Tendríamos que desdeificar a Dios y deshumanizar al hombre para poder evadir esa responsabilidad. Nunca quedará en receso este deber que tiene todo ser humano de rendirle a Dios una obediencia perfecta. La vez pasada solo pudimos considerar este punto, la base que sustenta este deber. En la mañana de hoy vamos a continuar con este tema y veremos en segundo lugar el estándar o la norma que rige esta obligación. El estándar o la norma que rige esta obligación. Y debo recordar, hermano, por justicia, que estoy en deuda con el pastor Martin en la exposición de este tema, ya que sus estudios me fueron de gran utilidad. Habiendo aclarado esto una vez más, pasemos a nuestro segundo punto, el estándar o la norma que rige la obligación del hombre de obedecer a Dios. Soy una criatura de Dios, debo obedecer a Dios, pero ¿cuál es la norma que rige esta obligación? Si deseara obedecer a Dios, ¿dónde puedo encontrar cuáles son los deberes que debo cumplir? Las cosas que debo hacer, las que debo evitar. ¿Cuál es el estándar que me mostrará en un sentido práctico cómo yo puedo obedecer a Dios? Y una vez más, hermanos, la respuesta es bien simple. La voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios es el estándar o norma que rige esta obligación. Cuando decimos que el hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta, lo que estamos diciendo en un sentido práctico es que el hombre debe cumplir la voluntad revelada de Dios. Nada más, nada menos. Si Dios exige del hombre que éste le obedezca, debemos suponer que ese mismo Dios ha revelado de alguna manera qué es exactamente lo que Él espera de nosotros. Supongamos por un momento, y quiero niños que pongan atención a esto que vamos a decir ahora, supongamos por un momento que aquí tenemos a un rey que proclama ser justo, recto y bondadoso, que proclama estar lleno de buena voluntad para con sus súbditos, un hombre que dice estar dispuesto a proveer para todas las necesidades de su pueblo, tratar con bondad a cada uno, pero al mismo tiempo con rectitud. Este rey dice querer orden y justicia en su reino, por cuanto él entiende que sin orden y sin justicia no puede haber paz. Este rey dice tener la disposición de que sus súbditos vivan recta y justamente, y por lo tanto él proclama que hará todo lo que esté a su alcance para que su voluntad soberana, sus leyes, sus reglas sean cumplidas en su reino. Ahora bien, ¿qué pensarían ustedes, niños, jovencitos, del rey de nuestra historia, si al mismo tiempo que proclama su bondad y su buena voluntad para con el pueblo, este hombre dice que deben obedecer sus órdenes, que deben acatar sus leyes, pero que él no va a decirles cuáles son? No va a decirles: si vuestro comportamiento coincide con lo que yo quiero, los trataré bien. Supliré sobreabundantemente para todas vuestras necesidades. Me encargaré de vuestro bienestar,
Pero si en cambio desobedecen mi voluntad y no hacen lo que yo quiero, serán encerrados en un pozo oscuro y profundo y serán torturados periódicamente. Niños, yo repito mi pregunta. ¿Qué pensarían ustedes de un rey así, que pone sobre sus súbditos la obligación de obedecer su voluntad, que promete bendecir abundantemente a los que hacen lo que él quiere, pero que al mismo tiempo se niega a decirles cuál es su voluntad y les advierte que serán severamente castigados si no la cumplen? ¿Creerían ustedes que se trata de un rey justo, recto y bondadoso? Por más que este hombre se autoproclame como un rey bueno y recto, lo cierto es que se trata de un tirano cruel al que sería muy difícil de complacer. Los ciudadanos de este reino estarían en graves problemas, obligados a obedecer la voluntad del rey, pero ignorando totalmente cuál es esa voluntad. Niños, jóvenes, amigos que se encuentran aquí, el rey del cielo no es así. El Dios del cielo no es así. El Dios del cielo nos dice en su palabra que Él ciertamente es un rey justo y bueno. Él también exige obediencia de sus súbditos, pero no nos ha dejado en oscuridad con respecto a sus leyes, estatutos y preceptos, sino que ha revelado claramente lo que Él quiere, ha revelado claramente lo que Él espera de cada una de sus criaturas. Desde el mismo instante en que el hombre fue creado, no solo fue puesto bajo la obligación ineludible de obedecer a Dios, sino que también fue informado, le fue revelado cuál era el patrón o estándar que regía esta obligación ineludible de obediencia. Ahora, noten lo que estamos diciendo. Hemos dicho que desde el instante en que el hombre fue creado, no fue dejado en ignorancia con respecto a la ley moral de Dios. Más adelante, unos 2000 o 1500 años después, esa ley fue puesta por escrito, fue codificada y dada a Moisés en el monte Sinaí. Pero hermanos, amigos, aún antes del Sinaí, Dios había dado al hombre un testimonio de su ley moral. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, aunque en esta ocasión no vamos a exponer extensamente el contenido de este pasaje, eso esperamos hacerlo si el Señor lo permite el próximo domingo. En el capítulo 2 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo está tratando con la culpabilidad universal del hombre. Y su tesis es que todo hombre es hallado culpable en relación con la justicia y la ley de Dios, aun a pesar de que algunos, y yo diría muchos, nunca han leído en su vida una sola página de las Escrituras, nunca han visto con sus ojos Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5, los pasajes en que aparece el decálogo o los 10 mandamientos en la palabra de Dios. En el versículo 12 del capítulo 2, el apóstol Pablo habla de aquellos que han pecado sin tener en sus manos esa ley. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Su declaración es inclusiva, universal, incluye a todos los gentiles, a todos los paganos que han pecado contra Dios, que han transgredido la voluntad revelada de Dios, aun a pesar de que no tienen en sus manos la revelación escrita de la ley moral de Dios. Es en ese sentido que estos hombres están sin ley. Ellos no tienen la Biblia en sus manos. Ellos no pueden ir a Éxodo 20, ellos no pueden ir a Deuteronomio capítulo 5 y ver que allí dice que no debemos tener otro Dios fuera del Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra. Ellos no ven allí que no deben adorar imágenes, que no deben robar, que no deben matar, etc. Pero aún a pesar de eso, sus transgresiones, dice Pablo, se consideran como pecado. Sin ley han pecado. Ahora, hermanos, ¿qué es el pecado? Bueno, Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión de la ley.
Sin embargo, estos hombres han pecado, aun a pesar de que no tienen un código escrito de la ley de Dios, tal como lo encontramos en las Escrituras. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? Que la conducta incorrecta de estos hombres sea contada como pecado, si el pecado es transgresión de la ley, y ellos no tienen en sus manos la revelación escrita de la ley de Dios. ¿Cómo puede ser considerada su conducta equivocada y errónea pecado? Pablo responde esta pregunta en los versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, un código escrito de la ley moral de Dios, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Aquí tenemos a un grupo de personas que nunca han visto la Biblia, un grupo de personas que nunca ha leído los 10 mandamientos, nunca han escuchado una serie de sermones sobre la ley moral de Dios, como ustedes lo están escuchando hoy. Y sin embargo, Pablo nos dice en este texto que estos gentiles paganos muchas veces hacen por naturaleza las cosas que la ley requiere, porque ellos entienden que esas cosas son correctas, tienen un entendimiento innato de que eso es lo que se debe hacer. Y de igual modo, muchas veces, estos mismos paganos condenan las mismas cosas que la ley de Dios condena: el robo, el homicidio, el adulterio, porque sabe que esas cosas son incorrectas. Esos gentiles paganos tienen una conciencia que les muestra la realidad de que existe lo bueno y lo malo, de que hay cosas que son justas y otras que son injustas. Y de ese modo, dice Pablo en el versículo 15, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, noten con cuidado, hermanos, que Pablo no dice aquí que los gentiles llevan consigo la ley escrita en sus corazones. Eso no es lo que el texto dice. Ese lenguaje, la Biblia lo reserva para el creyente. Una de las bendiciones prometidas en el nuevo pacto para el creyente, según Jeremías capítulo 34, es que la ley de Dios sería escrita en su corazón. Dios nos daría una nueva capacidad para poder obedecer la ley de Dios. Y no todo el mundo tiene esa ley escrita en el corazón. Lo que el gentil muestra por naturaleza es la obra de la ley escrita en sus corazones. No la ley, la obra de la ley. ¿Y cuál es la obra de la ley? Bueno, trataré de explicarlo lo más simple posible, recordando que el domingo próximo entraremos en este punto más profundamente, y ese no es mi tema hoy, pero vamos a explicarlo. La ley de Dios está supuesta a producir un resultado. La ley de Dios está supuesta a ser una obra, y una de esas obras es mostrar al hombre cuál es su deber moral delante de Dios. Una de esas obras es hacerle entender al hombre que el pecado tiene que ser castigado. Lo que Pablo está diciéndonos aquí no es que estos gentiles poseen por naturaleza un conocimiento perfecto del contenido de la ley de Dios, porque de ser así no necesitaríamos una revelación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí no es que los gentiles tienen la capacidad de obedecer perfectamente la ley, porque en ese caso no necesitarían una obra de regeneración. El punto que Pablo establece es que los gentiles paganos poseen un conocimiento innato de que existe lo bueno y de que existe lo malo. Ellos poseen un conocimiento innato de que lo bueno debe ser encomiado, debe ser seguido, debe ser alabado, y de que lo malo debe ser castigado y rechazado. Y aunque ellos no poseen un ejemplar de las Escrituras, ellos poseen en su interior un sentido de lo justo, un sentido de justicia que los lleva a actuar muchas veces en conformidad con esa ley resumida en el Decálogo, como los lleva también a condenar aquellas acciones que son contrarias a esa ley.
La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿de dónde le viene al hombre tal conocimiento? ¿Por qué es universalmente aceptado, aún por la tribu más salvaje que podamos encontrar en el planeta? ¿Por qué es universalmente aceptado el hecho de que existe el bien y existe el mal? ¿Por qué en todas las sociedades humanas, aún en las más primitivas, tienen códigos de conducta moral? Y en muchos de esos puntos coinciden con la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con esa conciencia. Porque desde el mismo momento en que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, antes de la caída, la ley de Dios fue colocada en las partes más íntimas de sus corazones. Y aún a pesar de que el hombre se corrompió al introducirse el pecado en el mundo y su conciencia quedó distorsionada por ese hecho, de tal manera que el juicio humano no siempre es correcto al diferenciar el bien del mal, aún así permanece en él, en lo más interno de su corazón, ese sentido de lo moral y de lo ético, ese sentido de lo justo, ese sentido de que no todo es correcto ni todo es justo. Así que el hombre queda sin excusa por su pecado, dice Pablo. Sin excusa, porque Dios le ha revelado su voluntad. Escribió su ley en el corazón de nuestros primeros padres y mantuvo aún después de la caída la obra de la ley escrita en el corazón de todos los hombres. Pero no solo eso. Dios no se limitó a poner su ley en los corazones de Adán y Eva en el momento en que fueron creados. Dios no solo mantuvo la obra de la ley escrita en los corazones de los hombres aún después de la caída, sino que también reveló su voluntad en una forma audible. Dios comunicó audiblemente al hombre su voluntad. Y quiero que veamos ahora algunos pasajes que consideramos en el estudio anterior, solo que los veremos bajo otra perspectiva. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículos 28 al 29. Es el sexto día, Dios crea al hombre, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Eso no fue deducido por Adán, dice Dios, yo los he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Hermanos, como vimos la vez pasada, Dios está ejerciendo aquí su derecho sobre lo creado como Dios y como creador. Dios bendijo al hombre y en el contexto de sus bendiciones habló con autoridad y dio órdenes claras, precisas: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, comed de todo árbol, etc. Como decíamos la vez anterior, Dios no tuvo que llamar al hombre para conferenciar con él. Dios no tuvo que hacer un seminario de 3 días y decirle, mira Adán, yo tengo algunas cosas que quiero implantar en mi creación, pero quiero saber qué tú piensas acerca de esto. Mira, estas son mis demandas, pero yo quiero saber si tú estás dispuesto a aceptar mis demandas. No, Dios no conferenció con el hombre. Dios es soberano. Dios simplemente mandó y el hombre estaba dispuesto a obedecer lo mandado. Pero hermanos, en todo esto hay algo más que órdenes. Hay revelación. Hay revelación. Dios no dejó al hombre a expensas de su capacidad de razonamiento lógico. Dios habló. Y ¿saben una cosa? Probablemente con sus palabras estaba adelantándose a las inquietudes que surgirían en la mente del hombre recién creado. Adán se encontraba en el paraíso, rodeado de árboles frutales, rodeado de muchas criaturas vivientes que al igual que él necesitaban comer para vivir.
Quizás Adán se preguntaba cuál sería su sustento. ¿Tenía él permiso para comer de esas frutas? ¿Podían los animales alimentarse de esas plantas? Bueno, si es así, Dios se adelanta y revela su voluntad. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, Adán. Y no solo a ti, a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y lo mismo podemos decir de la relación del hombre con la mujer. Adán no fue diseñado para vivir en soledad. Por eso en ese mismo día en que Adán fue creado, Dios creó también a la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, una vez Dios habló: ¿no es bueno que el hombre esté solo? Eso no es lo apropiado, eso no es conveniente, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre Adán a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Y ahora el autor sagrado dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y es muy probable, como hemos dicho otras veces, que Dios estuviese haciendo a Adán consciente de su soledad. Dios hizo que Adán se expusiera a la realidad de que todo animal creado por Dios tenía su contraparte, todo ser vivo, menos él. Mas para Adán, dice el autor, no se halló ayuda idónea para él. Esa ayuda idónea que debía suplirle al hombre, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dice ahora en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: y hermanos, podemos hacer un uso santificado de nuestra imaginación y suponer que Adán se llenó de maravilla, que sus ojos brillaban, cuando él de repente vio delante de sí esta hermosura creación que Dios había traído delante de sus ojos. Dijo Adán: esto es ahora, como algo que él estuviese esperando. Esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora el hombre estaba completo. Tenía una compañera con quien compartir su vida, sus emociones, sus sentimientos. Pero ¿cuál sería la relación total que habría entre este hombre y esta mujer? El hombre y la mujer también fueron creados con apetitos sexuales, con la capacidad no solo de reproducirse, sino también de deleitarse mutuamente en ese contexto sagrado del matrimonio. Y una vez más, vemos que Dios reveló claramente su voluntad en lo tocante a este aspecto de la vida humana. ¿Qué dice en el versículo 28? Y debo decir, hermanos, que el capítulo 1 es un resumen de la creación. El capítulo 2 muestra la creación en detalle. Debemos suponer que ya cuando las palabras del versículo 28 son pronunciadas, Adán y Eva estaban creados. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 24 al 25, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, en una obvia referencia a la intimidad matrimonial, aunque incluye otras cosas. Y añade el autor del Génesis: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban
porque Dios había revelado ya que no había nada de qué avergonzarse. Porque luego de crear al hombre y a la mujer así desnudos, y luego de haber establecido el matrimonio, he aquí que Dios declaró que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Dios había revelado su voluntad. Repito, hermanos, Dios no dejó al hombre a expensas de su propio raciocinio. Dios reveló claramente su voluntad. No solo puso su ley en el corazón de Adán y Eva, sino que audiblemente comunicó al hombre lo que se esperaba de él. Y yo me pregunto, si Adán y Eva necesitaban esa revelación, cuando aún no habían pecado, cuando sus mentes y corazones no estaban entenebrecidos por causa de la caída, si ellos necesitaban, amados hermanos, que Dios les diera a conocer su voluntad, ¿cuánto más no lo necesitaremos ahora nosotros que pertenecemos a una raza caída? Una raza que, de acuerdo al diagnóstico que hace Pablo en Efesios 4, 17 al 18, anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hermanos, nosotros necesitamos esa revelación mucho más de lo que Adán la necesitaba en el huerto del Edén. El hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta y por lo tanto necesita que la norma de esa obediencia le sea revelada por el mismo Dios. No es el hombre quien debe decidir ni establecer ese patrón de obediencia. Eso solo puede ser establecido por Dios mismo. Algunos insisten al día de hoy que eso no es necesario, que basta conseguir el impulso del amor y haremos automáticamente lo que es debido. No insistan tanto en la ley moral de Dios, nos dicen, eso es legalismo. Insistan más bien en el amor, porque el amor por sí solo nos mueve a hacer lo correcto. No, hermanos. Muchos padres malcrían a sus hijos porque lo aman demasiado, pero no lo saben amar con un amor bíblico. El amor sin la ley es ciego. El amor por sí solo no es suficiente para establecer la diferencia entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. No podemos obedecer a Dios por impulso. Debemos seguir fielmente su voluntad revelada. Hermanos, detengámonos por un momento a considerar el caso de los ángeles. Los ángeles, ¿y qué tienen que ver los ángeles con el tema que estamos tratando aquí? Tiene mucho que ver. Nosotros sabemos por la Escritura que los ángeles obedecen a Dios, sirven a Dios. Ellos también, como seres racionales, aunque son seres espirituales, pero son seres racionales, están bajo la obligación de rendirle a Dios una obediencia perfecta. Y de hecho, los ángeles se deleitan en obedecer a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la norma que ellos siguen para rendir esa obediencia? Y me refiero obviamente a los ángeles que no pecaron, a los ángeles que fueron preservados y confirmados en santidad. Vuelvo y me pregunto, ¿es suficiente para estos ángeles santos seguir y obedecer sus santos impulsos? No, hermanos. Ellos también deben obedecer la voluntad revelada de Dios. En Hebreos capítulo 1 el autor está presentando la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. Por eso en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, etcétera, etcétera. Cristo es superior a los ángeles. Bueno, ¿y qué de los ángeles? Ahora dice el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, ellos no salen a efectuar su servicio siguiendo simplemente los impulsos de su naturaleza santa y sin pecado. El texto dice que son enviados.
al salir a efectuar su servicio, están siguiendo la voluntad expresa de aquel que los envía en una obvia referencia a Dios. Alguien puede decir, pastor, está implícito en el texto, pero no explícito. Bueno, vamos a ver un texto explícito. Salmo 103. Salmo 103. En el Salmo 103 encontramos a este hombre moviendo su propia alma a adorar a Dios. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, etc. Pero ahora en el versículo 20, el salmista llama a los ángeles a bendecir a Dios. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, refiriéndose una vez más a los ángeles, ministros suyos que hacéis su voluntad. Hermanos, los ángeles no siguen sus impulsos para servir a Dios. Los ángeles no se sientan cada día a ver una agenda, entre ellos hacer una reunión para ver y conferenciar y decidir entre ellos mismos en qué modo pueden ser útiles a la causa divina. Mira, Gabriel, vete hoy a Rusia. No, hermanos, no. Ellos no tienen que conferenciar, ellos se encuentran delante del trono de Dios, esperando que el Dios soberano les revele su voluntad, esperando que el Dios soberano les ordene a cada uno qué hacer. Bendecid a Jehová, dice el salmista, vosotros sus ángeles que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Queridos hermanos, cuando hablamos de obedecer a Dios, no nos referimos a otra cosa que a obedecer la voluntad revelada de Dios. A través de la historia redentora, esta voluntad fue revelada de diversas maneras, en ciertas ocasiones directamente por Dios, en otras por medio de los profetas, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa revelación de la voluntad divina fue completada. Él es la palabra final de Dios. Y esa revelación final la tenemos escrita y registrada en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 1 otra vez. Hebreos capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, cuando el autor de los Hebreos habla de los postreros días, no se está refiriendo a los días cercanos a la venida del Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya estamos en los postreros días. Los postreros días es esa última dispensación que comenzó con la venida de Cristo y que concluirá con su venida. Y dice el autor de Hebreos, quien haya sido, en estos postreros días Dios nos habló por el Hijo. Él es la revelación final de Dios. Él es la palabra final de Dios. ¿Y dónde tenemos ahora esa revelación? En su palabra, en la Biblia, en aquel libro escrito por los discípulos, por los apóstoles del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron al Señor, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esas señales, prodigios y milagros hechos por los apóstoles testificaban que ellos eran enviados de Dios
para traer al hombre la revelación final de Dios. Judas, el único capítulo de la epístola, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y cuando el Nuevo Testamento usa la palabra fe con un artículo definido, se refiere a ese conjunto de doctrina que conforman nuestra fe. Y tristemente, hermanos, yo no tengo tiempo para probar esto, pero dice el autor aquí, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este conjunto de doctrina fue dada una vez y para siempre a los santos. ¿A través de quiénes? Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fue a los apóstoles en el aposento alto que el Señor Jesucristo les prometió la inspiración de su Santo Espíritu para poner la base sobre la cual sería construida la iglesia, la revelación apostólica. Por eso Pablo dice que la iglesia es un edificio, Cristo es la piedra principal, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que no tenemos que buscar nuevas revelaciones, ni descansar en las subjetividades de nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios. No, hermanos, no tenemos que seguir nuestros propios impulsos. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No nos podemos llevar del corazón. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ir a su palabra. La palabra de Dios no solo es infalible e inerrante, sino también suficiente. Suficiente, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿cuál es el estándar o norma que rige nuestra obediencia a Dios? La voluntad revelada de Dios en su palabra. Y dentro de esa palabra encontramos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, un resumen perfecto de lo que Dios requiere del hombre como un ser moral. ¿Qué requiere Dios del hombre? He ahí el Decálogo, los 10 mandamientos. He allí una síntesis, un resumen maravillosamente configurado de todo deber moral revelado en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la razón por la que no debemos descuidar el estudio de esta sección de las Escrituras. Si bien nadie puede salvarse guardando los 10 mandamientos, si bien no debemos presentar la ley moral de Dios como un instrumento de salvación al hombre pecador, debemos establecer claramente que en los 10 mandamientos tenemos el patrón de vida moral que es agradable delante de Dios y que todos los hombres deberían obedecer como criaturas que somos de Dios. Hermanos, ¿por qué hay bien y por qué hay mal? Porque hay una ley moral que rige eso. Ayer salió en una revista, en uno de los periódicos locales, un artículo de un ex funcionario, empresario de la Ford, declarándose homosexual y hablando abiertamente de su estilo de vida, y había en el artículo una foto de él con su pareja. Debemos tolerar que alguien tenga una forma distinta a nosotros de pensar. No, el pecado no debe ser tolerado. Debemos tener misericordia de estas personas. Debemos predicarles el Evangelio, pero debemos decirles que lo que están haciendo está mal, porque Dios ha establecido una ley moral inviolable. La homosexualidad es pecado y seguirá siendo pecado mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre. No, Dios ha decidido, Dios ha establecido, Dios ha hablado. Y Dios ha dicho en su palabra que eso es perversión. Y si esos perversos no se arrepienten y vienen a Cristo, serán echados en el infierno por toda la eternidad. Porque dice la palabra de Dios, no erréis, ni los fornicarios,
ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Pero gracias al Señor que el apóstol Pablo dice allí también, y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. En ese sentido, la ley moral de Dios cumple con dos propósitos básicos. Mostrar al pecador, por un lado, la naturaleza y magnitud de su pecado, cuando éste ve qué es lo que se espera de él y que no puede llenar la medida que Dios exige. La ley de Dios muestra al hombre la magnitud de su pecado y muestra al creyente, por el otro lado, la norma de vida que debe seguir ahora que es salvo en Cristo y que desea agradar a Dios y vivir en santidad. No somos salvos por guardar los mandamientos, eso nadie podría hacerlo, pero todo aquel que es salvo en Cristo encuentra en los 10 mandamientos un resumen del patrón de vida que es agradable delante de Dios. Queridos hermanos y amigos, mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, estamos en la obligación de obedecerle, y el estándar o norma que deberemos obedecer es la voluntad revelada de Dios, resumida magistralmente en los 10 mandamientos. Yo sé que hablar del decálogo en nuestra generación es arriesgarse a ser visto como un ser arcaico y primitivo. Pero independientemente de lo que el hombre de nuestra generación opine al respecto, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, somos seres morales y por lo tanto tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Y el Dios que nos creó sí toma bien en serio esa obligación y esa responsabilidad. Y esto nos lleva de la mano a nuestro último encabezado, que veremos mucho más brevemente para concluir. La expresión última de esta obligación que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta. La expresión última de esta obligación que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta. ¿Cómo podemos saber sin duda alguna que esta obligación de obedecer a Dios perfectamente no es una imposición antojadiza de un grupo de fanáticos religiosos de mente estrecha y dado a los extremos, sino que ciertamente es una obligación que ha sido impuesta por Dios mismo sobre todo hombre, por cuanto Él es el creador y nosotros sus criaturas? ¿Cómo podemos saber eso? Hay 2 argumentos incontrovertibles, los cuales constituyen la expresión última de esta obligación que tiene el hombre de obedecer a Dios. ¿Cuál es? ¿O cuáles son? La primera es la obra de Cristo. La segunda es el día del juicio. La obra de Cristo, el día del juicio. ¿Saben por qué vino Cristo al mundo? ¿Saben por qué asumió para sí una naturaleza humana en el vientre de María y así poder rendir como hombre una obediencia perfecta a la ley de Dios? ¿Saben por qué murió en la cruz del Calvario como un criminal? A pesar de que nunca pecó, a pesar de que nunca en ningún momento violó la ley de Dios, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de hecho. ¿Por qué? Porque el hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta. Y dado que eso es imposible para un ser caído, el Hijo de Dios tuvo que encarnarse, cumplir la ley perfectamente y morir en la cruz. Todo eso en favor de aquellos que Él vino a salvar. Por eso Pablo dice en Romanos 5:19 que así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos serán constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Él obedeció la ley en nuestro lugar, Él asumió en la cruz nuestra culpa por haber nosotros desobedecido la ley. Una vez más cito la palabra de Pablo en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Pero hemos visto ya que el pecado no es otra cosa que transgresión de la ley. Eso es lo que dice Juan en su primera carta. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cristo fue a la cruz, amados hermanos, porque nosotros transgredimos la ley de Dios. Él murió por nuestros pecados. En otras palabras, Él murió por nuestras transgresiones. Mi amigo, así de serio toma Dios
la responsabilidad que tiene el hombre de obedecer sus mandamientos tan en serio, que envió a su propio Hijo a morir por esas violaciones a la ley que tú y yo habíamos cometido, el hombre había cometido. La encarnación del Hijo de Dios y todo lo que conlleva su obra redentora es la expresión última de esta obligación que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta. Mi amigo, esa es tu obligación, obedecer a Dios a la perfección. Si esa obligación no fuese real, la venida del Hijo de Dios no tendría ningún sentido. Ningún sentido. Mira al Hijo de Dios, mi amigo, la segunda persona de la Trinidad, creador de los cielos y de la tierra, asumiendo una naturaleza humana en el vientre de una mujer, viviendo pobremente en Nazaret, llevando a cabo su ministerio terrenal. Contémplale, mi amigo, agonizando en el huerto de Getsemaní y luego crucificado en la cruz del Calvario, clamando a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces entenderás qué tan en serio toma Dios la desobediencia del hombre, tu desobediencia y mi desobediencia. Si quieres saber qué tan importante es para Dios que el hombre le obedezca, si quieres saber, mi amigo, qué tan grandes son tus pecados delante de Él, mira estas cosas a través de Cristo y entonces es posible que el Espíritu Santo use esta nueva visión de tus pecados para traerte a la fe y al arrepentimiento. Esto no es un juego, esto le costó al Hijo de Dios su vida. Pero no solo eso, mi amigo, la Biblia también revela que habrá un juicio en el cual todos los hombres serán juzgados según sus obras. Un juicio en el que todos los pecados serán sacados a la luz y traídos a cuenta. Los actos pecaminosos, los malos pensamientos, las motivaciones indignas, aún las palabras ociosas, dice Cristo en Mateo 12:36, todo eso será juzgado en aquel día. Cada mentira, cada engaño, cada palabra pronunciada sin amor, cada chisme, cada difamación, todo será traído a colación en aquel tribunal donde el hombre será juzgado con justicia. ¿Y cuáles son los delitos que serán juzgados? ¿Cuál es la norma o estándar que ha de usar Dios en aquel día para llevar a cabo su juicio? Indudablemente, su ley moral. Su ley moral. Dice Pablo en Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. ¿Y en base a qué establece Pablo que no hay justo ni aun uno? En base a la ley moral de Dios. Dice en el versículo 19, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo hombre quede bajo el juicio de Dios. Mi amigo, quizás hasta el día de hoy tú no has tomado en serio la ley de Dios. No has tomado en serio los 10 mandamientos y todo lo que esos mandamientos implican. Oh, mi amigo, pero debes saber que Dios sí los toma muy en serio. Por eso envió a Jesucristo. Por eso juzgará a los hombres al final de los tiempos, tomando como base su ley moral. Oh, mi amigo, la palabra de Dios nos enseña que ningún pecador saldrá absuelto de ese tribunal y que por lo tanto no tenemos otra opción que acogernos a la bendita misericordia de Dios en Cristo, quien por medio de la fe salva al pecador al poner en su cuenta la justicia perfecta del Salvador. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él por medio de la fe. Mi amigo, ven a Cristo, arrepentido de tus pecados, reconociendo que has transgredido la ley de Dios. Ven a Cristo confiando únicamente en Él, porque las puertas de la misericordia están abiertas aún al día de hoy. Ven a Cristo, mi amigo, y pon tu fe en Él, confiando únicamente en Él. Todos tus pecados serán perdonados, lavados en su sangre, y la justicia perfecta del Salvador será puesta en tu cuenta, solo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido predicada una vez más. El Evangelio glorioso de Cristo, el Evangelio que magnifica tu gracia, ha sido proclamado. Padre nuestro, te suplicamos en esta hora que tú obres eficazmente en los corazones de todos los que están aquí sin Cristo a través de ese Evangelio.
Padre, llama a muchos a salvación. Muestra en esta hora y en este día que tu brazo no se ha acortado para salvar. Oh Dios, que haya fiesta en los cielos, porque pecadores aquí han venido al arrepentimiento. Alabamos y bendecimos tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.